Te lo resumo así nomás. El Eternauta. Sí, la historia de un hombre que era reparador de televisores y de repente se convierte en héroe fortito que tiene que salvar a la humanidad de una amenaza alienígena que llega de quién sabe dónde. Porque lo importante es el amor heterosexual. Exacto. Porque todo iba relativamente bien hasta que comenzó a ir relativamente mal. Y había extraterrestres por todos lados y una nieve asesina. Y tranca pelanca que llega Polsky y después llega Favali y después llega también Luca Herbert y de pronto todo se complica porque llegan los manos, llegan los cascarudos, llegan los no sé qué, llegan los grunchos, llega... Y ladra el perrito, y ladra el perrito, y ladra el perrito. ¡Y ladra el perrito! Amigas y amigos de Estereoscopio, hoy hablaremos sobre la obra cumbre de Héctor Germán Oesterheld, El Eternauta, dibujada por Francisco Solano López. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Fixi. Y el día de hoy vamos a hablar de El Eternauta, la obra maestra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Y lo más importante es, yo nunca he escuchado hablar de estos dos tipos. O sea, la verdad, quisiera ser así como, no, sí, pero no, nunca he escuchado hablar de ellos. Fixi, su merced sí, su merced es nuestro especialista, residente en cómic. Sí, señor. Latinoamericano. ¿Quién es Francisco Solano López? Él básicamente es un dibujante que se forma inicialmente de manera autodidacta, pero que en algún momento pues empieza a ser parte de esta edad dorada del cómic y conoce a Héctor Germán Oesterheld en una historia que se llamaba Rolo, el marciano adoptivo. Espera un momento. Edad dorada del cómic. Sí, Estamos señor. hablando de la edad dorada del cómic argentino. Argentino. Porque en Argentina sí hay una tradición de cómic. ¿Hay Sí. una edad dorada del cómic colombiano? Podríamos decir que no, porque son periodos intermitentes, pero podemos decir que hay un brillito importante en los 90s, tal vez en los 2000s, ¿no? Pero edad de oro no Edad de tenemos, oro no porque hemos acá tenido. no hay tradición de cómic. No. Sin embargo, en Argentina sí, y se hacían producciones seriadas, no eran solamente los monitos al final del periódico, No. sino realmente había unas revistas, y Francisco Solano era parte de este movimiento. Correcto. Un movimiento que empieza con revistas como Paturucito, también revistas como Hora Cero, Frontera y otras que van a salir más adelante como Fierro más adelante en los 80s, Misterix, que también es otra publicación seriada, ¿no? Y en los kioscos era muy habitual que los pibes fueran a pedir sus revistas porque les encantaban este tipo de historias, ¿no? ¿Eran historias para adultos? ¿Eran historias para chicos? ¿O había de todo? ¿Había cómic para adultos? Cómic para chicos? Dependiendo de la publicación, porque digamos, si era Mixtery, si era más enfocado como a público juvenil, adulto, si era Paturucito, si era más como para niños, ¿no? Si era ya digamos Frontera, era más para adultos, ¿no? Pero en particular eran más para adultos. Y Francisco Solano está en adultos. Sí, en adultos, ¿no? Sí, el cómic que él hace es una cosa seria. No hay chistes. Es Esto no inclusive, gracioso. es inclusive una línea clásica porque la primera etapa del cómic en Argentina va a tener una influencia muy grande de los autores norteamericanos como Milton Caniff, Alex Raymond, Edgar Rice Burroughs, bueno, con toda la influencia de Tarzán y esto. Entonces esa va a ser, digamos, como la influencia que ellos van a tener para esa formación inicial de los dibujantes de cómic, ¿no? Súper bien. Entonces, ese es Francisco Solano López y tenemos a el guionista, el señor Héctor Germán Oesterheld, ¿no? Oesterheld. Oesterheld, ¿no? Un apellido muy latinoamericano. Por supuesto, porque, a ver, ¿no? El asunto va que él es el producto, el retoño de una pareja que era papá alemán, mamá española, ¿no? Entonces, ¿no? Que llega a Argentina. Complicado. Complicado, complejo, ¿no? Héctor Germán Oesterheld se forma como geólogo. Entonces eso le da como una potestad de alto conocimiento científico. Sin embargo, era un gran lector de aventuras, le encantaba mucho Conrad, leía muchísimo a autores como Defoe y otros tantos, entonces para él la aventura era como un elemento clave en su ADN narrativo, ¿cierto? Él nace a principios del siglo, por ahí 18... Él nace en 1919. 19. Sí, y- Entonces, más o menos, su edad madura es los 50. Es la edad Sí. en la que ya es un señor, pues, ya es que... un señor sentado en que sus publica bases, y que hace publica, pero ojo a esto porque si ven él es geólogo, en ningún momento se forma como literato, se forma como guionista de cómics, simplemente es geólogo. Creo que Gilles les diría que lo único que uno necesita para escribir literatura es ser geólogo y entender la geología Exacto, como ¿no? delesiana. El asunto es que él trabajaba para dos editoriales, una se llamaba Codex y otra se llamaba Abril. En Abril él publicaba básicamente textos ensayísticos, ¿no? Obviamente de divulgación científica, y para Codex publicaba narrativa, ¿sí? O sea, publicaba cuentos infantiles. Un día, eso que se le trastocó los papeles, estaba así como esvirolado, confundió los paquetes y entregó el ensayo a Codex y
el relato infantil para Abril, y ahí fue cuando dijeron, oiga, pero este man también escribe narrativa, vea usted. Don Héctor, ¿será posible que usted nos ayude a hacer como unos escritos infantiles sobre elementos de la geología? Y ahí empezó pues como esa etapa de escribir cuentos relacionados con conocimientos de geología. O sea, divulgación de la ciencia. Pero eso también llevó a la editorial a decir, oye, ¿y no le interesaría hacer guiones para cómic? Es que nos interesa hacer cómics. Y nos gustaría que de pronto usted propusiera. Entonces dice él, bueno, sí, yo conozco aventuras, entonces chévere, me gustaría la idea. Y empieza a proponer personajes que tienen que ver con geólogos, físicos, personas que están siempre en el lado de la ciencia. Pero que obviamente acuden al llamado a la aventura. Entonces él está trabajando en esos guiones y se topan con la idea del Eternauta. No tanto eso, ¿no? Digamos que él poco a poco va a ir madurando, digamos, como qué tipo de personas quiere moldear, ¿cierto? Y es en la etapa de los 50, ¿no? Que él empieza ya con un proyecto más grande y dice, ya no quiero trabajar en editorial, quiero proponer mi propia editorial. Y monta su editorial que básicamente se va a llamar Frontera. Y Frontera va a publicar 2 revistas, una que se llama Hora Cero y otra justamente como el sello, Frontera. En Hora Cero, él va a empezar a plantear unos personajes, pero entonces viene como anillo al dedo toda esa producción que estaba pasando en Estados Unidos del cine clase B, de las invasiones extraterrestres, ¿no? Y justamente él también estaba trabajando en una revista que se llamaba Más Allá. Más Allá era una revista de ciencia ficción en la cual Oesterheld traducía cuentos de varios autores. Más allá de la de que siguió igual en los 80s y los 90 que uno leía chiquito. Sí. Ah, caracha. Sí. Entonces él empezó ahí y era, digamos, como el casi que el editor, inclusive él cambiaba, usaba seudónimos, ¿no? Cambiaba los nombres para escribir muchos cuentos. O sea, el tipo empezó a entender que por ahí era la beta de ciencia ficción que tanto quería explotar. Y él traduce una novela que se llama Amos de Títeres, ¿no? Casual. Casual, ¿no? Este gran autor, ¿no? Herbert, ¿no? Frank Herbert, ¿cierto? Es que me confundo con... En Amos de Títeres, pues recordemos que tiene que ver todo con... Toda la humanidad está siendo intervenida, está siendo manipulada por fuerzas que vienen del espacio exterior. Y también había una historia que se publicó en la revista Más Allá que se llamaba Saturnino Fernández Héroe, que era un argentino que tenía que salvar a la humanidad de una invasión alienígena. Oesterheld junta esos 2 ladrillos y dice, ¿por qué no imaginar una invasión alienígena pero que entonces llegue a Buenos Aires? Porque todas las invasiones llegan a Estados Unidos, o bien a Nueva York o bien a Los Ángeles. ¿Por qué no que vengan a Argentina? Y a partir de ahí él va a empezar a plantear lo que también puede ser un vaticinio de lo que va a suceder a nivel político en el país. Claro. ¿No? Esto es justo antes de la primera dictadura militar. Esto es junto antes porque el Eternauta se empieza a publicar en el 57. La ¿no? otra militar es como el 60 y algo. 60 y 1, algo, 2, por ahí. y después la de los 70 que es la más cruda, ¿no? Claro. Básicamente él une estas 2 historias y le da obviamente este matiz muy argentino, y eso es lo que realmente valoran mucho los argentinos sobre esta obra. Porque Supongo que la gente en la dictadura militar lo quería mucho. Los militares debieron haber dicho, ¡oh, qué buen libro! Nos hace ver súper bien. Por supuesto que fue altamente, digamos que este libro ya lo puso en el radar, ¿no? De estas instituciones, porque dicen, este señor está como excediendo los límites del cómic, ¿no? Como complicado, ¿no? Porque es que lastimosamente en Argentina sí leían cómics, ¿no? En otros países no. Sí, porque digamos, tú ves cómics como en Estados Unidos que publican, no sé, por ejemplo, Transmetropolitan, que es un cómic que ataca directamente a la política, y los políticos nunca lo han prohibido, pero en Argentina sí le ponían cuidado a Oesterheld, ¿no? Le ponían más la lupa a este señor. Y eso va a llevar a que en algún momento Oesterheld tome una decisión, y es hacer una segunda versión del Eternauta más política aún de lo que es. Y ahí es cuando toca esconderse. Exacto, ahí es cuando ya se siente bajo amenaza y le toca empezar a que ya pues finalmente, ¿no? Inclusive va a pasar varios años escondido en las oficinas de los amigos, en la editorial, durmiendo de sofá en sofá, huyéndole a la persecución de la policía, y al final un día simplemente pues lo desaparecieron. Exactamente, en 1977 fue el último registro que conocemos de él, y la única sobreviviente es su esposa, doña Elsa es la única sobreviviente, y uno de sus nietos, nadie más. Okay. Ya saben, si vienen una dictadura militar, no hagan cómic. No. No, Y no menos, se rebelen. No se rebelen, ¿no? O sea, celebren el statu quo y sean felices. Exacto. Les vamos a contar la historia. Básicamente, esto es sin spoilers, sin entrar en spoilers. Un día, un guionista de cómics está en su casa y está trabajando, haciendo guiones de cómics, que pues ustedes saben cómo se hacen los guiones de cómics, obviamente. Y frente a él aparece un güey, o sea, literalmente aparece. Y dice, sí, hermano, yo soy el Eternauta, y te voy a contarte una historia, porque es muy importante que la escuches. Esta historia es muy importante que la escuches. Y le empieza a contar la historia de una invasión alienígena a Buenos Aires. Empieza
ha tomado relevancia mucho este libro desde la pandemia porque las primeras 40 hojas empieza a caer una nieve que hace que todo el mundo esté encerrado y es súper pandémico, entonces como que eso ha hecho que vuelva a tener toda relevancia. De ahí para allá no les vamos a contar más, aparecen extraterrestres, hay guerra, hay militares, hay muchas criaturas que están controladas. Ahorita les vamos a hablar un poquito más de esas criaturas, pero no les queremos así contar más cosas porque así ya empezaríamos en el territorio del spoiler y es una historia trepidante, yo creo que es la mejor forma de describirla. Sí. O sea, los personajes cada vez que se meten en un problema y lo solucionan y por fin son un héroe, llega un problema más grande. Y apenas solucionan ese problema más grande y por fin lo solucionan y por fin llega otro problema más grande. Y así sucesivamente. Entonces tiene esta dinámica que los problemas cada vez son más difíciles, ellos cada vez están en peores condiciones. Cada día es mucho más difícil la existencia. Cada hoja, que es que cada día. Porque en realidad esto tampoco es que dure muchos días la historia. No. Es una historia que es en el tiempo diegético de como 3-4 días que dura toda la invasión alienígena. Pero el Eternauta es el que nos cuenta esta historia. Y al final nos cuentan quién es el Eternauta y todo, pero pues no se los vamos a contar porque sí es súper spoiler. Sí. Bueno, digamos que lo que sí hay que complementar, mi querido Daniel, es que primero, los personajes son personas del común. O sea, no tienen ninguna habilidad extraordinaria, simplemente son un reparador de televisores, un jubilado, un profesor de física, que inclusive tiene la contextura más grande porque es como presentado como la persona que puede ayudar a la supervivencia, y también tenemos a un trabajador de un banco, ¿no? Lo curioso son los nombres, ¿no? Digamos, y a Elena y a Martita, ¿no? Básicamente tenemos a Juan Salvo, que es básicamente el que se presenta como el protagonista, su esposa Martita y Elena, que son esposa e hija, y está Juan Salvo es el Eternauta. Exacto. Luego está Polsky. Inclusive la idea de Osterhel era incluir, digamos, inmigrantes de Europa, ¿no? Entonces Polsky es como el inmigrante europeo. Lucas Herbert, que es el empleado de banco, inclusive también tiene en su fisonomía como la calvicie, ¿no? Porque eso le da como ese estatus de experiencia y demás cosas, ¿no? Pero lo que más le importa a Oesterhel y a Solano López es justamente presentar un concepto que para su momento fue innovador, que era el héroe colectivo. Aquí no es Juan Salvo el héroe, aquí el héroe son todos ellos, porque cada uno suma una condición, un atributo que les permite trabajar en equipo y lograr la supervivencia. Es innovador en el cómic, ¿no? En el cine ya existía. Sí, en el cómic, o sea, en este caso es innovador, es algo pionero en su momento. Y la otra parte es que cuando el dibujante empieza a darle las características físicas a cada uno, a Juan Salvo lo pone rubio, cuando en Argentina no hay tantos rubios, ¿no? En ese momento no había tantos rubios. Entonces Solano López, casual, ¿no? Dice, lo pongo así es porque yo sé que esto alertará al lector de que algo raro está pasando, porque ¿cómo así que un rubio? El escritor Juan Sasturain decía que, por ejemplo, si esa historia fuera contada en Estados Unidos, Juan Salvo tendría un título en astrofísica con un postdoctorado en mecánica cuántica, lo que permitiría básicamente que él creara un mecanismo que obviamente evitara la invasión alienígena y todo se solucionara a partir de lo tecnológico. Pero no, en Argentina el señor es un reparador de televisores que se convierte en héroe fortuito por las circunstancias, ¿no? O sea, la idea de él es como una amenaza tan fuerte como estas hace que las personas saquen a flote ese sentido de supervivencia y se conviertan en héroes incidentales. Hay una cosa, si me permites acá saltar frente a la figura del héroe colectivo, también hay un villano colectivo. El villano, lo que les dije, están controlados, les ponen un bicho acá. Hay varios monstruos que realmente son monstruos alienígenas que los extraterrestres secuestran en sus planetas, los controlan robóticamente y inclusive a los seres humanos empiezan a hacer lo mismo. Les colocan un control remoto y ya se convierten en hombres robots que van trabajando para esta raza invasora. Y es muy fácil, muy fácil empezar a hacer paralelos entre cada una de estas razas y figuras como el ejército. Hay una raza que es totalmente una policía, hay una raza que es totalmente un ejército y hay una raza que totalmente son profesores universitarios, sí, o los que Gramsci diría los intelectuales orgánicos. Hay una raza que es así de extraterrestres que trabajan para los grandes extraterrestres que nunca los vemos, obviamente. Ellos no están acá y es súper chévere cómo realmente hay un discurso sobre el apoyo del imperialismo a la dictadura. O sea, sobre cómo esta dictadura, por tratarse de una dictadura capitalista, tiene completamente el apoyo del exterior y demuestra cómo los dos autores están percibiendo a todas las figuras políticas argentinas como títeres. Correcto. Justamente hablando de esta distinción, las categorías son
cascarudos, los manos y los gurbos. Yo digo que los cascarudos son la policía, los gurbos son el ejército. Los manos, ¿no? Los manos, porque... Los manos porque tienen muchos dedos, estoy buscando un manos acá para Sí, mostrárselos. se Y parece los manos, mucho a los dibujos que hacen las IA, ¿no? sí, sí. Los manos son profesores universitarios, totalmente. Son villanos que... Aquí está, aquí tenemos un mano. Sí, es un mano, es espectacular. Y los manos son totalmente profesores universitarios, que su más grande problema, su más grande debilidad es sentir miedo. Porque si sienten miedo se mueren. Entonces, obviamente, ¿como quiénes? Como los profesores universitarios en la dictadura. Porque totalmente o sea, la crítica está clara, al personaje se le ponen parlamentos para que uno entienda. Ah, claro, es un intelectual orgánico. Sí, o sea, se le salió el Gramsci ahí en el... Correcto. Pero lo dirige hacia los profesores, lo dirige hacia esas personas que forman y que controlan. Sí, bueno, otro detalle importante es que justamente cuando mencionas el tema de las nieves, ¿no? La nieve mortal, es algo extraño porque obviamente ellos están como en verano. ¿No? Y que de repente salga esta nieve, ¿no? Y que de cierta forma la nieve empieza a matar a las personas, ¿no? Eso los pone aún en una situación muy particular que es como si fuesen Robinson Crusoe, pero atrapados en su casa. En su casa, en su chalet, perdón. En su chalet. No estaban en su casa, están en su chalet. En su O sea, chalet, obviamente. que tiene parqueadero, que tiene, Sí. ¿no? O sea, unas cosas que uno dice... no, Pues sí, el eso señor, es ¿qué profesión tiene? Es reparador de televisores en los años 50, ¿no? Es que reparador de televisores de los años 50 sí se merecía su chalet, porque ese tubo de rayos catódicos era muy complicado de arreglar. Exacto. Tocaba golpearlo así, para que Eso. prendiera. Entonces sí tiene... Son tiene 7.000 sentido. pesos, señora. Son 9.000. Eso. Ah, sí, está cool. Exacto. Entonces, claro, él tenía una casa, ¿no? Muy cómoda, ¿cierto? Entonces, ¿qué les toca, no? Sellar las ventanas para que no entre la nieve. Y a Juan Salvo y sus compañeros les ocurre la idea, inclusive al comienzo están atemorizados, ¿no? Están como, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, ¡ah! ¿Cierto? Y de repente dicen, oigan, y si hacemos un traje, porque yo tengo un traje neopreno justo ahí en el closet y Porque tengo me gusta una lo del escafandra y tengo unos guantes de látex, esos de lavar loza. Bueno, sí, tenemos cinta duct tape. Bueno, ahí tenemos cinta, tenemos eso, hagamos el traje. Y el traje le permite a él salir a explorar y obviamente conseguir alimentos. ¿no? Hay una cosa, si nos llegara a pasar en este momento que empieza a caer una y nosotros tuviéramos que salir, nos jodemos. Porque Sí. en mi casa no hay nada de eso, nos tocaría con páginas del libro hacer. ¿Y con qué lo hicieron? No, con babitas y hojas Con del babita libro y con cinta enmascarar. con masquetape. Sí, porque nos morimos. Nos morimos. O sea, aquí Osterheld se aseguró De que- ¿no? de que sí. tuvieran los elementos necesarios, ¿no? Cosas que todo el mundo tiene en su casa, Sí. trajes de neopreno, Exacto. máscaras y cinta de tubo. Exacto. De la americana, Sí, obviamente. la duct tape, ¿no? Duct tape es muy importante. La gris, la de secuestros. Sí. Esa es la importante. Y claro, esto obviamente nos va a dar esa mirada que va a tener Juan Salvo, que nos va contando como ese narrador, ¿no? En mirada subjetiva, esa cámara subjetiva que nos va mostrando, digamos, el abandono, la muerte que ronda por todas partes, ¿no? Y es una sensación que es permanente en el cómic, ¿no? O sea, definitivamente esta es una obra que busca presentar el futuro liberal y el héroe colectivo como parte de la construcción dramatúrgica. Nosotros vemos claramente como cada vez que las cosas se ponen peores, Juan Salvo le sube también al juego. Él crece, aprende, a pesar de que todo está sucediendo muy rápido, él crece, aprende, da sus discursos para alentar a la gente, inclusive cuando no hay razón para todavía estar, le escriben a él, no, y el man igual se sacó un discurso, o sea, pues no le sonó tan duro, tan chévere pero igual se sacó el discurso porque esto es importante, hay que apoyarnos entre todos, y está dicho, está expresado esta idea de que si el enemigo, si este enemigo que parece ser invencible nos ataca más duro, nosotros tenemos que ir contra él. Lo que hace esta obra realmente muy revolucionaria, no solamente frente al régimen que estaba en ese momento en Argentina, sino frente a cualquier régimen. O sea, no hay posibilidad de no leer esta obra como una parte importante de la historia política latinoamericana. Muy al nivel de muchísimas otras obras que estaban examinando en ese momento desde la literatura o desde el cine el problema de la rebelión y el problema de cómo enfrentarse a este gigantesco enemigo. Acá la solución lastimosamente es una solución de cómic, que es pues con las armas, ¿no? Y pues este canal ustedes saben, todos nosotros somos pacifistas. Y en caso de que hubiera un levantamiento y que viviéramos en una dictadura, nosotros no nos levantaríamos en armas, sino seríamos los intelectuales, los que diríamos como, no, venga, pero... ¿y si volvemos a la democracia? Usaríamos la voz.
usaríamos la voz como nuestro... La voz, ¿no? Así, las ondas tipo Sí, luna, ¿no? sí, ven porque digo que son los manos son los manos son los profesores, sí, somos lo peor, ¿por qué? Porque nos da miedo. Sí. Y entonces está esa dualidad cuando el ejército aparece, porque hay un momento en que, claro, ya el gobierno como que trata de organizarse y aparece el ejército y nos presenta un ejército que es realmente anticuado, obsoleto, con unas estrategias anquilosadas, y este grupo de 4 vecinos con rifles es mucho más efectivo, mucho más poderoso que el ejército. Es mucho más fuerte. Además, los extraterrestres logran simular como que son el ejército y engañarlos, y entonces están solo ellos contra el mundo. Es totalmente una apología a la rebelión armada. Correcto. Y ya como para cerrar este segmento, es importante mencionar que años después, Oesterheld decide rehacer la historia Sí. y darle un tono aún más político de lo que es. O sea, aquí sí va a ser más evidente, ¿no? O sea, aquí es directo, o sea, aquí se lanza, digamos, directamente a decir nombres propios, ¿no? Y eso lo pone obviamente más en Pues presión por del caso. eso acabó. Y esta edición, esta parte se editó en la revista Gente, la revista, digamos, para gente como muy conservadora, ¿no? Gente, digamos, como que no quería mucho este tipo de ideas. Y el dibujo lo hace Alberto Breccia, que es el papá de Enrique Breccia, del que ya hablamos en El Sueñero. Breccia va a utilizar un estilo de dibujo que es obviamente más experimental, bastante oscuro, más pesimista, y esto a los lectores de Gente no les va a gustar, entonces le piden a Oesterheld que por favor acorte la historia y la deja básicamente muy truncada. O sea, esta es una versión que simplemente es como para tener por el asunto del dibujo, pero la narrativa digamos que queda muy cortada, entonces recomendamos leer obviamente la original, ¿no? Pues esta es una reedición que hizo Planeta. Que la edición que tiene Fixi está linda porque tiene acá las cabezas de cada... Eso se lo quitaron acá, no sé cómo lo hicieron, pero no se nota. Y tiene hasta los comerciales al fondo. Y la revista vale 15 pesos y esas cosas, ahí dice... Y continuará, que es fundamental en ese tipo de historias. Entonces, esta versión de Planeta está hermosa, está muy linda, pero pues está altamente editada. Esta edición que tiene Fixi, ¿de quién es esto? Esta edición la hace el grupo editorial R&M, edición mexicana. La portada la hace Doctor Alderete, que es un ilustrador muy popular allá. Como ustedes notarán, es muy económico, por eso le quitan material para que sea más económico a esta tapa. Sí, exacto. Para nada dura, ¿no? Sí, no, para nada dura, y pues ahí muestran... Se parece a la pobre edición de una de Planeta. O sea, aquí igual está, de Planeta la sacaron bonita, no crean. Sí, no. Planeta está linda la o sea, para quien no tiene la obra, es momento de que la tenga y está bien, digamos, sobre todo para los dibujantes de cómic, esto les va a servir mucho por el trabajo de tintas, pero esta de R&M es mucho más... Igual, si ustedes leen cómics como de los de hoy en día, o sea, tienen que entender que esto es una obra de los años 50. Entonces, no es que haya una experimentación en viñetas, no es que haya una cuestión de colores, no, esto es rectángulo. Totalmente esquema norteamericano, cómic clásico de los 40, ¿no? Primer plano, plano medio. Primer plano medio. Y pues sí, así, porque así eran los cómics. Exacto. Pero la historia es la que es emocionante, o sea, y entenderlo como una parte muy importante del cómic latinoamericano. Esto es una obra que de verdad funciona de punto de ancla para muchísimas cosas que van a existir en el futuro y tienen que leerla. Correcto. No decimos nada más. Que se corte la transmisión. Amigas y amigos de Telescopio, espero que les haya gustado esta introspección a una historia trepidante como la historia del Eternauta. Y si les gusta y quieren apoyar a un canal que 100% desaprueba el control mental por entidades alienígenas, no olviden darle like, tocar la campanita, suscribirse al canal. Y también pueden escucharnos en Spotify, pueden seguirnos en Instagram, ya estamos mucho más juiciosos con las historias de Instagram. También queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten, que esta semana fueron Alex Medianoche Noctámbulo, Nanes, Nicolás Colucci, Sergio Amaya, Gina X, Camilo Montoya y Brett Martin. Muy bien, muchas gracias, un saludo, y también pues un saludo a don Francisco Solano López, que por favor siga dibujando, nunca pare, Francisco. ¿Está vivo? Sí, él todavía está vivo. Pero debe ser bien. Ya está viejito. No se acuerda de sus cositas. Pues claro. Pueden verlo por ahí en unos documentales. Pero sí. ¿Qué tal? Un saludo a Francisco López, también a el nieto de Oesterheld, ¿no? Y a toda su familia.